No estaba grabado. Bueno, entonces les decía que en una persona física o una empresa necesitan gestionar el riesgo de ciertos activos con los que cuentan, por ejemplo, a través de los seguros, pero no solamente los seguros constituyen una herramienta para gestionar el riesgo, sino que hay otras formas de gestionar sobre todo los riesgos sistemáticos, o sea, el entorno de la empresa. Ese tipo de, o alguno de esos tipos de riesgos se pueden gestionar mediante instrumentos o herramientas, como básicamente dos, que son los métodos de cobertura y los de aseguramiento. ¿Sí? Aseguramiento tiene que ver con los seguros, pero también tiene que ver con otros instrumentos, que en este caso serían las opciones de compra y venta que vienen con Juan Carlos. Y de aseguramiento tenemos los contratos, contrato futuro, a plazo, swap, etc. ¿Sí? Entonces, siempre cuando hablamos de gestión de riesgo, hablamos de minimizar el riesgo, ¿sí? De tratar de que sea que afecte lo menos posible a la empresa y a sus resultados. Entonces, nunca vamos a eliminar, como les decía el otro día, totalmente el riesgo o los riesgos a los que está expuesto una empresa. ¿Qué podemos hacer en la gestión del riesgo? Tenemos que seguir una serie de pasos. Primer paso, vamos a identificar activos y pasivos expuestos al riesgo. Entonces, vamos a ver la mercadería que está en el depósito, la materia prima e insumos que están en los depósitos, la mercadería que está en proceso, la mercadería que está en tránsito, los bienes que tiene la empresa como maquinarias, computadoras, escritorios, etc. Bueno, todos esos bienes con que la empresa cuenta, los inmuebles, los rodados, ¿sí?, son activos expuestos al riesgo. Pero también hay, por ejemplo, otros activos expuestos al riesgo, como puede ser una cuenta a cobrar, ¿sí?, que por efecto de la inflación hemos dado un plazo de pago al cliente y esa cuenta por cobrar a plazo nos va a permitir cobrar un importe mucho menor al esperado si no tenemos en cuenta la inflación, ¿sí? Lo mismo con los pasivos. Si tomamos un préstamo, como les explicaba el otro día, tenemos que considerar qué tipo de tasa nos conviene tomar en un momento determinado según las expectativas de esa tasa de interés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar los activos y pasivos expuestos al riesgo. Bienes de cambio, bienes de uso, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, por ejemplo. Luego vamos a evaluar esos activos y pasivos, es decir, vamos a hacer un cálculo, vamos a estimar numéricamente en cuánto impactaría un determinado activo o pasivo expuesto al riesgo. Si surgiera algún hecho imprevisto, cuánto afectarían los resultados de la empresa, por ejemplo, un incendio, un robo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, evaluar significa tratar de ver, de estimar numéricamente, cuantitativamente y numéricamente, cuál es el impacto que puede provocar un hecho, ¿sí?, riesgoso en las actividades de la empresa, en los resultados de la empresa. El tercer paso va a ser seleccionar herramientas y técnicas para controlar el riesgo, dentro de las cuales tenemos esas cuatro: evasión, prevención, retención y transferencia. Y ya las vamos a ver. El cuarto paso va a ser implementar. Una vez que hemos definido cuál herramienta vamos a utilizar de las cuatro anteriores, vamos a implementar, vamos a ejecutar esa herramienta, vamos a contratar el seguro, vamos a comprar un contrato futuro para prevenirnos del tipo de cambio, la variación del tipo de cambio, etc. ¿Sí? Y luego vamos a hacer el control. Vamos a verificar qué desviaciones hay entre lo planificado y lo ejecutado, igual que haríamos con un presupuesto, también lo vamos a hacer en la gestión del riesgo. Vamos a las herramientas. Las herramientas y técnicas para controlar el riesgo eran estas cuatro que figuran ahí. La primera era la evasión. ¿Qué quiere decir evasión? Quiere decir que vamos a evadir algunos riesgos a los que la empresa está expuesta, ¿sí? O sea, no vamos a entrar en ciertas actividades riesgosas. Entonces, por ejemplo, si se espera que la tasa de interés vaya aumentando o que la inflación vaya aumentando,
preferimos tomar un préstamo, si se puede, ¿sí?, con una tasa fija. Y de esa manera tratamos de evadir ese riesgo al que estamos expuestos. O directamente no entrar en ciertas actividades riesgosas, por ejemplo, no otorgarle crédito o plazo de financiamiento a los clientes. O si no, otorgarle el mínimo plazo posible. ¿Sí? Entonces, eso sería la evasión. La segunda herramienta sería la prevención, que se da en el caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que pagar una importación dentro de 6 meses, supongamos, tenemos que pagar $120.000 dentro de 6 meses, podemos ir usando la herramienta de prevención, que significa, por ejemplo, ir comprando todos los meses $20.000 para que cuando lleguen los 6 meses, la variación en el tipo de cambio nos afecte lo menos posible. ¿Sí? Todos los meses 20, cuando llega el sexto mes, tenemos los 120.000 que necesitamos para pagar la importación y no esperamos a último momento para comprar los dólares con un tipo de cambio que puede haber aumentado un 20, un 30, un 40%. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos previniendo. La tercera es la retención, o sea, retenemos el riesgo, no hacemos nada. ¿Sí? Tenemos un auto, tenemos la posibilidad de que lo dejemos en la vía pública y no nos roben, y retenemos el riesgo, es decir, no hacemos un seguro contra robo. Retengo el riesgo. Si pasa algo, y asumo ese riesgo y no tomé ninguna medida para tratar de minimizarlo. Eso sería la retención del riesgo. Por último, tenemos las transferencias, o las herramientas o técnicas de transferencia, donde ahí sí vamos a encontrar los métodos de aseguramiento y de cobertura que vamos a ver a continuación. Y hay otro instrumento más, que es la diversificación, que es lo que ustedes hicieron en el simulador. ¿Sí? Diversificación quiere decir de que ustedes van a adquirir distintos tipos de activos y de esa manera, si les va mal en uno, les va mejor en otro y así. ¿Sí? Y tratan de esa manera de minimizar el riesgo de que baje el activo que compraron o que baje la inversión que han realizado. Bien, entonces acá tenemos las 3 técnicas o herramientas de transferencia del riesgo: la cobertura, el aseguramiento y la diversificación. ¿Sí? Son las 3 herramientas que tenemos para cubrirnos de ciertos riesgos a los que está expuesto la empresa y sus actividades. Vamos a los métodos de cobertura. ¿Qué son los métodos de cobertura? Tienen una particularidad con relación a los métodos de aseguramiento, que cuando utilizamos un método de cobertura, como por ejemplo un contrato futuro, reducimos la exposición a una pérdida, es decir, reducimos una potencial pérdida que la empresa puede tener, ¿sí? Pero renunciamos a la posibilidad de una ganancia. ¿Sí? Entonces, si usamos un método de cobertura, por ejemplo, si congelamos el precio de la divisa a 120 pesos, nos cubrimos de que la divisa aumente por arriba de 120 pesos. Entonces, nos cubrimos una potencial pérdida. Por ejemplo, tenemos que hacer una importación, congelamos 120, sabemos que a lo sumo vamos a pagar 120 en el tipo de cambio por cada peso por cada dólar. ¿Sí? Si el dólar sube más allá de 120, nos cubrimos y reducimos una potencial pérdida. Pero si el dólar en vez de 120 o de 130 o 140 se va a 110 nada más, y perdemos una potencial ganancia, pues si no hubiéramos hecho nada, podríamos haber comprado el dólar a 110. ¿Sí? Entonces, de esa manera, renunciamos a una posible ganancia por haber comprado el contrato futuro. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene con el aseguramiento. En el aseguramiento ustedes tienen una opción de compra y venta, ¿sí? Con lo cual ustedes pueden ejercer la opción o no. ¿Sí? Con lo cual, si la cuestión es favorable a la inversión, ustedes directamente no hacen nada, no ejercen la opción,
y no renuncian a una potencial ganancia. Esa es la diferencia entre, una de las diferencias, ¿sí?, entre los métodos de cobertura y los métodos de aseguramiento. En los métodos de aseguramiento sabemos que hay que pagar una prima, en la cobertura no, que es el precio del seguro, el precio de la opción, ¿sí?, para tratar de evitar una pérdida o para tratar de minimizar una pérdida. Pero no renunciamos a una potencial ganancia. O sea, en cobertura no hay prima, en aseguramiento sí hay prima. En cobertura, si la cosa es más favorable a la que nosotros previmos, perdemos una potencial ganancia. En cambio, en el aseguramiento no, porque no ejercemos la opción. Bien. Vamos al tercero, que sería la diversificación, ¿sí?, que es lo que ustedes hicieron, como les decía, en el simulador. Tener cantidades similares de muchos activos riesgosos o de varios activos riesgosos, en vez de concentrar toda la inversión en uno solo, ¿sí? Entonces, en vez de comprar una sola opción, un solo bono o lo que fuera, invierten, ¿sí?, diversificando la inversión, es decir, comprando algunas acciones, algunos bonos, algunos CDR, etc. Y de esa manera diversifican el riesgo, ¿sí?, amplifican la inversión que han hecho en varios activos y de esa manera se previenen contra la pérdida que puede tener 1, 2 o 5 activos. Bueno, vamos a los métodos de cobertura. En la cobertura se va a intercambiar un activo en una fecha específica, en un periodo futuro, por ejemplo, el 31 de marzo del año que viene, a un determinado precio. Por ejemplo, a 120 pesos el tipo de cambio entre peso y dólar, ¿sí? Entonces, tenemos dos partes acuerdan intercambiar un activo en una fecha futura a un determinado precio, ¿sí?, y la operación se va a hacer en el futuro. El típico contrato de cobertura o contrato futuro es sobre divisas, ¿sí?, pero puede ser realizado también sobre commodities, sobre tasas de interés, sobre índices accionarios, ¿sí? Pero los dos primeros, sobre todo el de divisas, es el más común de todos. El del commodity, ¿cómo sería? Y tenemos los granos, por ejemplo, el petróleo, las materias primas en general, tienen un precio de cotización que es público, ¿sí? En Chicago, en Rosario, ¿sí? Entonces, también nos permite, como tiene un precio de cotización que es público, también nos permite realizar un contrato futuro de compra o de venta de soja, por ejemplo, al 28 de febrero del año que viene, con un precio determinado al 28 de febrero del año que viene. Y nos prevenimos con una potencial baja, si estamos vendiendo, nos prevenimos contra una potencial baja del valor de la soja, por ejemplo, ¿sí? Que es raro que pase en el tema del tipo de cambio. Rara vez baja el precio del dólar, ¿sí? Casi siempre aumenta. En el 99,9% de los casos aumenta. En cambio, en un commodity puede pasar que baje, ¿sí? Entonces, ahí nos prevenimos contra bajas o subas en el precio de los granos, del petróleo, etc. Si bien podemos tener un interés legítimo en vender soja, pero también podemos ser un inversor especulador, que lo único que quiere es ganar con la diferencia de cotización, ¿sí? No necesariamente tenemos que ser alguien que tenga un interés legítimo sobre un contrato de soja, por ejemplo, sobre el precio de la soja, ¿sí? Me puedo dedicar a otra actividad y especular con el valor de cotización de la soja a un momento determinado. Bueno, acá lo importante, bueno, en el caso de la cobertura de los contratos futuros, podemos tener un importador y podemos tener un exportador. Hay uno que tiene una cobertura compradora, un importador, porque va a comprar, ¿sí? Necesita comprar dólares para pagar la importación. Y hay otro que puede tener una cobertura vendedora, en el caso del exportador, que va a vender dólares, va a recibir dólares y después lo va a tener que cambiar en el mercado único y libre de cambio,
¿sí? Entonces vamos a tener ese tipo de cobertura. Vendedora para el exportador, compradora para el importador. Acá también pueden intervenir personas que tengan, o sea, que no tengan un interés legítimo, que no sea un importador, que no sea un exportador, sino que esté especulando con el valor del tipo de cambio. ¿Sí? Esté especulando, por ejemplo, con una revaluación. Siempre estamos hablando, en este caso, del dólar oficial, ¿sí? Que es al que se realizan las compras y las ventas, en el caso de una importación y una exportación. ¿Sí? No se utilizan los dólares financieros, sino que se utiliza el dólar oficial. Entonces yo, por ejemplo, soy un inversor especulador y compro un contrato futuro con una cobertura, qué sé yo, compradora, especulando con que se va a devaluar el tipo de cambio después de las elecciones, supongamos. ¿Sí? Entonces entro en ese contrato futuro apostando porque se va a dar una devaluación. ¿Sí? Y ganar plata con esa devaluación. Como pasó en el 2015-2016. ¿Sí? Mucha gente, muchos inversores compraron contratos futuros, ¿sí? Con una cobertura compradora, tratando de, o sea, especulando con que se iba a devaluar la moneda en ese momento. ¿Sí? Entonces, los que lo hicieron así, después ganaron mucha plata en marzo del 2016. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, para que quede más claro. Hay contrato futuro y contrato a plazo dentro de esta mecánica que acabamos de ver. ¿Sí? Contrato futuro es estandarizado, se realiza en la bolsa o en el ROFEX, que es un mercado donde se realizan la compra-venta de contratos futuros. El más común, digamos, el mercado más común donde se realiza ese tipo de contratos. Y después tenemos contratos a plazo donde se da la misma situación, pero en general el contrato a plazo es entre dos partes que tienen un interés legítimo. ¿Sí? Por ejemplo, es entre una persona que quiere comprar trigo y otra persona que quiere vender trigo a futuro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí puede darse un contrato futuro para asegurar el precio del trigo a 3 meses, a 4 meses, cuando se realice la cosecha y se pueda vender, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el contrato a plazo y el contrato futuro? El contrato a plazo y el contrato futuro es un contrato bilateral, hay una relación entre comprador y vendedor, son dos partes que acuerdan, ¿sí? El contrato futuro se da dentro de un mercado organizado, el ROFEX o la bolsa, ¿sí? El precio se da mediante un acuerdo privado, se coloca el precio entre las dos partes. El contrato futuro es un precio que va a variar de acuerdo a la oferta y demanda de mercado, ¿sí? El precio a futuro, a marzo, abril, a mayo, lo va a poner el mercado, no lo va a poner nadie. Acá en el contrato a plazo hay libertad de negociación, o sea, las partes pueden acordar lo que se les ocurra, ¿sí? Porque es un contrato entre dos partes. Acá el contrato futuro es estandarizado, ¿sí? Es decir, yo puedo comprar 100 contratos futuros, 1000 contratos futuros, lo que sea, de acuerdo a la cantidad de dólares que necesite comprar o vender, ¿sí? Y no voy a conocer a la contraparte, ¿sí? No voy a conocer a la parte, si yo soy la parte compradora, no voy a conocer a la parte vendedora. En el contrato a plazo, el vencimiento se produce la cancelación del contrato, salvo que haya un acuerdo entre partes que se pueda rescindir anticipadamente. O sea, que se explicite en el contrato que pueda haber una rescisión ante ciertos hechos. ¿Sí? En cambio, en el contrato futuro yo lo puedo vender y comprar en cualquier momento. ¿Sí? Se puede negociar en cualquier momento porque es un contrato que se realiza, que se compra y se vende en la bolsa. En el contrato a plazo puede haber garantías o no, de acuerdo a lo que las partes hayan dispuesto, digamos. En cambio, en el contrato futuro, la Cámara de Compensación de la Bolsa o del ROFEX van a establecer los sistemas de garantía para que se realice el contrato, para que se realice la compra o venta del contrato. Profe, no me queda Sí. claro lo último que dijo.
sistema de garantía, la diferencia entre contrato a plazo y contrato de futuro. No me queda claro el contrato de futuro. Hay un, o sea, garantía, ¿no? claro, la Cámara de Compensaciones establece un sistema de garantía donde, bueno, vos podés entrar con plata propia o podés entrar con, también con endeudamiento, ¿sí? Entonces, o sea, vas a poner en garantía, o sea, puede ser una garantía personal, por ejemplo, si vos interactúas en la bolsa comúnmente, puedes poner una garantía personal para avalar la operación, ¿sí? No necesariamente debe ser una garantía real, por ejemplo. En cambio, en el otro contrato, si las partes acuerdan en una garantía real, se hace, ¿sí? Ok. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a tener el contrato, estamos hablando de contrato futuro. El contrato se negocia en... vieron que en el tema de las opciones también eran... no se compraba una opción, sino que se compraba un conjunto de opciones. Bueno, en el contrato futuro pasa lo mismo, que va a estar establecido por el organismo, por la bolsa o por el ROFEX, ¿sí? Se pueden comprar 10, 100, 500, 1000, depende. Y va a depender del precio que tenga cada contrato en relación a lo que necesita en la parte compradora o la parte vendedora. Supongamos que soy un importador y necesito dentro de 4 meses comprar $100.000, voy a comprar los contratos futuros para asegurarme que no pase nada con una devaluación con esos $100.000. Entonces voy a comprar la cantidad de contratos futuros o los lotes de contratos futuros que me aseguran una cantidad similar a $100.000 que necesito, ¿sí? Como les decía, hay dos posiciones, una posición compradora y una posición vendedora. ¿Quiénes entran en una posición compradora? Y los importadores, que necesitan los dólares para pagar la importación dentro de 3, 4, 6 meses, por ejemplo, o los inversores especuladores que especulan con una devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en la posición compradora entran esos dos tipos de personas, los importadores o los inversionistas especuladores. En la posición vendedora pueden entrar los exportadores, pueden entrar inversionistas especuladores, y en la actualidad, sobre todo en la actualidad, el año pasado también, se daba en el 2015 también, el Banco Central tiene casi exclusivamente la posición vendedora, ¿sí? Hay algunos inversionistas que especulan junto con el Banco Central de que no va a haber devaluación, pero la mayoría no le cree y piensan que va a haber devaluación, entonces toman una posición compradora, ¿sí? Bien. Con este contrato futuro vamos a congelar el precio de la divisa a un momento determinado en el futuro y con un precio determinado en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos tomando un ejemplo. 31 de marzo del 2022. El valor viene dado, supongamos que el valor a esa fecha es 120 pesos, el tipo de cambio entre peso y dólar. Entonces, ¿qué pasa con la posición compradora? Piensa que el dólar o el tipo de cambio se puede ir más allá de los 120, que puede haber una evaluación más fuerte de 120. Entonces, prefiere congelar 120. ¿Sí? La otra parte, la posición vendedora, por eso les digo que casi exclusivamente está el Banco Central de este lado, piensa que puede aumentar pero menos de 120. ¿Sí? Entonces piensa que el dólar en marzo va a estar a 110, no a 120. Entonces, si está a 110, va a ganar la posición vendedora. Si está más arriba de 120, va a ganar la posición compradora. ¿Sí? Entonces se hace una comparación. Supongamos, llegamos al 31 de marzo del 2022. Acuérdense, congelamos el precio, el contrato futuro, a 120, el tipo de cambio entre peso y dólar. Si al 31 de marzo la cotización real es 115, ¿sí?
Esta parte compradora que especulaba que el dólar iba a aumentar más allá de 120, pierde 5 pesos por contrato. ¿Sí? Se congeló 120, es decir, que va a tener que pagar 120 cuando el dólar en realidad está a 115. ¿Sí? Perdió 5 pesos. La otra parte, el Banco Central el año pasado ganó mucha plata con este tema, digamos, porque, bueno, todos especularon con que iba a haber una devaluación, iba a haber una devaluación, iba a haber una devaluación, no pasó. Entonces, todos los meses el Banco Central se embolsaba un montón de plata, porque todos los meses que vencía el contrato futuro ganaba plata el Banco Central y perdían los que tenían posición compradora. Entonces, siempre hay una parte que pierde y otra que gana. Si el dólar está a 115 cuando congelamos 120, la posición compradora perdió, la posición vendedora ganó, la diferencia. 5 pesos por contrato. ¿Sí? Profe, ¿Qué y pasa? si quedan 120, ¿puede ser que ni gane ni pierda uno? Claro, si están 120 justo, no pasa No nada. gana ni, o No sea, hay ni, claro, no gana compensación, ni pierde claro. ninguno de los dos, claro, perfecto. ¿Cómo se da en la práctica esta situación para ver cómo se ganan los 5 pesos? ¿Sí? La posición compradora, va, por ejemplo, un importador que necesitaba los dólares, va al mercado único y libre de cambio, el dólar, acuérdense, al 31 de marzo vale 115, en la realidad, va al mercado único y libre de cambio y compra dólares a 115, pero por el contrato pierde 5 pesos, entonces ¿cuánto termina pagando? 120. ¿Sí? Si había un exportador de este lado, va al mercado único libre de cambio, vende los dólares a 115 y por el contrato gana 5 pesos, o sea que obtiene los 5 pesos de diferencia entre 120 y 115. Entonces, esta parte ganó los 5 pesos, la posición compradora perdió los 5 pesos. ¿Sí? Pero hay una compensación entre el valor que estaba fijado en el contrato futuro y el valor real, la cotización real a esa fecha. ¿Qué pasa si se da el caso inverso? Congeló el contrato el 31 de marzo del 2022, 120. Y al 31 de marzo del 2022 el dólar vale 140. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado con el importador si no hubiera hecho nada, si no hubiera hecho este contrato futuro? Hubiera tenido que ir al mercado único de libre de cambio y comprar los dólares a 140. ¿Sí? Porque esa es la cotización de ese momento. Suponiendo, por ejemplo, que el 31 de marzo tuviera que pagar esa importación. ¿Sí? Como hizo el contrato futuro, va a terminar pagando 120. Es decir, que va a salir ganando. ¿Sí? Por haber hecho el contrato. Entonces, ¿qué hace? Va al mercado único libre de cambio, compra los dólares a 140, porque es el valor que tiene en ese momento, y por el contrato gana la diferencia entre 120 y 140. Gana los 20 pesos. En la otra parte pasa lo contrario, va a perder la posición vendedora, porque va a tener que ir al mercado libre de cambio, vender los dólares a 140, pero por el contrato va a perder los 20, que congeló a 120 y ¿sí? Se perdió esa potencial ganancia por comprar ese contrato. Ay. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿El mercado libre de cambio qué se refiere? Digamos, al oficial? Al oficial. Siempre el oficial. Siempre el oficial. Bien. Sí. Los otros, este es el dólar comercial, digamos, que es el dólar oficial. Importaciones, exportaciones. Es decir, cuando hablamos del oficial, le sacamos todas las. El porcentaje el que se le suma, el 30 y el Sí, los 35. impuestos Y que te venden en el hoy banco. está a 100 más o menos. Hoy está Claro. más o menos a 100. Bien, se trabaja sobre ese dólar. Bien, bien. Hace 2 o 3 días era 99,72, por ejemplo. Hoy estará 99,95, qué sé. Profe, Sí. o sea, en el oficial solo se trabajan los futuros. Si fuese a plazo, que era el otro caso, podría ser entre dos con el dólar blue.
Ay, ¿O no pasa? podría ser, pero es raro porque cuando vos trabajás sobre un valor, sí, puede ser, pero cuando vos trabajás sobre un valor de un producto de Sí, exportación o de importación, siempre trabajás con el dólar oficial, con la oficina. salvo que haya alguna cosita en negro por ahí. Bien, que sea otro negocio. No sé si la va a dejar plasmada en el contrato, en un contrato. Bien, bien, bien. Puede ser que lo dejes plasmado en un contrato privado y chao, pero complicado. Claro, son transacciones más burdas. Black. Transacciones black. Bien. Bueno, vamos a la última parte, que son los contratos swap. Se está por cortar. Profe, eso le iba a decir, que se está por cortar. Sí, Volvemos a entrar. Vamos a ver los dos tipos de contratos swap, que son los de divisa y de tasa de interés. Salimos y volvemos a entrar. Perfecto. Han sufrido un montón de transformaciones, hay un montón de contratos swap que antes no existían. Por ejemplo, el contrato swap con el que se originó, bueno, no se originó en realidad por eso, pero que explotó con la crisis de las hipotecas del 2008-2009, era un contrato swap, ¿sí? Que apostaba en contra de las hipotecas. Después también hay contratos que se llaman Credit Default Swap, que es para países que van a caer en default. Por ejemplo, los bonos argentinos tenían contratos de Credit Default Swap, o sea, gente que había apostado porque Argentina dejaba de pagar su deuda el año pasado. Entonces hay un sinnúmero de contratos swap distinto a lo que vamos a ver, que vamos a analizar. Esto es un mundo, el contrato swap de hace 10 años. Vamos a analizar dos, que son los contratos swap de divisas y los contratos swap de tasa de interés, ¿sí? Que eran los más comunes hasta la década, o sea, hasta el 2006-2007, eran los contratos swap más comunes, ¿sí? Después, bueno, como les decía, fueron surgiendo otros contratos swap por un montón de transacciones. En general, el contrato swap de divisas se diferencia del contrato futuro de divisas, que recién vimos, porque tiene varios vencimientos. Es decir, se produce un intercambio de flujos de dinero y esa compensación que vimos en el contrato futuro, cuando les expliqué el cuadrito, se da esa compensación en varios momentos distintos, ¿sí? Por ejemplo, trimestralmente, semestralmente, en 6 cuotas, en 12 cuotas, ¿sí? Entonces, la diferencia principal es que el contrato futuro tiene un solo vencimiento, por ejemplo, el que vimos recién, el 31 del 3 del 2022. ¿Podemos comprar un contrato swap, el contrato futuro al 30 de abril del 2022? Sí, pero es otro contrato distinto, ¿sí? El del que vence el 31 de marzo es un contrato futuro y el que vence el 30 de abril es otro contrato futuro distinto, ¿sí? Que se va a compensar en distintos momentos. En cambio, en el contrato swap hay varios vencimientos. Entonces, yo puedo tener un contrato swap de divisa y generalmente, casi siempre, se da entre dos monedas fuertes, por ejemplo, entre euros y dólares. No se da entre pesos y dólares, ¿sí? Sino que porque es a más largo plazo. El contrato futuro siempre llega máximo 6 meses, 8 meses. Pero es raro que llegue más allá de un año. En cambio, el contrato swap puede ser que tenga un vencimiento de 3 años y que se compense 6 veces durante el contrato semestralmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se compense? Y lo que hicimos recién es verificar el precio que se ha congelado en el tipo de cambio, por ejemplo, entre euros y dólares, verificarlo contra el tipo de cambio real, ¿sí? Entre euros y dólares. Y va a haber una parte que pierde y otra parte que gana. Y en ese momento se produce la primera compensación. A los 6 meses, por ejemplo, viene la segunda compensación
De nuevo, se mira el precio congelado. Los precios congelados van variando, no siempre son los mismos, ¿sí? A lo largo del contrato. Y en el segundo vencimiento se produce la compensación a esa fecha, entre el tipo de cambio real contra el tipo de cambio que estaba fijado en el contrato. Y se hacen las compensaciones más de una vez, en distintos periodos. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tiene un contrato swap con un contrato futuro de divisas. ¿Sí? Distintos vencimientos. El contrato futuro tiene un solo vencimiento. Entre monedas fuertes, el contrato futuro puede ser entre una moneda fuerte y una muy débil, incluso. Como la nuestra. Exacto. No lo dije yo. Bien. Ese es el contrato swap típico de divisas. ¿Sí? Estos eran los dos principales que vimos. ¿Sí? Que les dije. Tipo de cambio y tasas de interés. El de divisas que acabamos de ver. Y el de swap de intereses se da generalmente entre entidades financieras o bancos o empresas también, pero generalmente entre entidades financieras, donde hay una empresa o un banco que paga una tasa de interés fija y hay otra empresa u otro banco que paga una tasa de interés variable. ¿Sí? Tienen un préstamo y paga uno una tasa de interés fija y el otro una tasa de interés variable. ¿Qué sería una tasa de interés fija? Y que la tasa de interés sea el 4% anual, por ejemplo, en dólares, supongamos. ¿Sí? Esa es una tasa fija, un porcentaje determinado. La tasa de interés variable, en general, ¿cómo se determina? Y la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 3 puntos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, supongamos que la tasa de los bonos de Estados Unidos está en el 1%, más 3 puntos, el 4. Una es el 4, la otra es el 4. En este momento. ¿Sí? Pero al vencimiento puede ser otra la tasa que terminen pagando las entidades. El banco que concertó una tasa fija todos los años, por ejemplo, todos los meses o todos los bimestres o todos los semestres, de acuerdo a cómo sea el préstamo, va a pagar una tasa fija, o sea, todos los años el 4% anual. ¿Sí? En cambio, el banco, la empresa B que contrató un préstamo con una tasa de interés variable, va a depender de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Si la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumenta del 1 al 1,5, va a terminar pagando el 4,5. 1,5 más 3 puntos, ¿sí? Termina pagando más que el que tenía una tasa fija. Si la tasa de los bonos de Estados Unidos baja al 0,7, ¿sí? Termina pagando menos. Termina pagando 0,7 más 3, el 3,7%. ¿Sí? Entonces, lo que se contrata con el contrato swap, o lo que se trata de proteger, es ante expectativa de variaciones en la tasa de interés. En este caso, en la tasa de los bonos de Estados Unidos, en la tasa LIBOR de Inglaterra, ¿sí? En alguna de las tasas de referencia de mercado internacional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta empresa va a intercambiar o quiere intercambiar una tasa fija por una variable. ¿Por qué? Porque piensa que la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos va a bajar. Si baja, si no hace nada, termina pagando el 4% de la tasa fija que tenía. Si intercambia la tasa, no es que intercambia la tasa en un contrato swap, ¿sí? Si intercambia la tasa, va a terminar pagando 3,7 en vez de 4. ¿Sí? Entonces, esta parte tiene una expectativa que la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos baje. Entonces quiere intercambiar por una tasa variable. Esta parte puede tener una expectativa totalmente contraria, que la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suba. Entonces, si no hace nada, va a terminar pagando el 4,5. Entonces, prefiere intercambiar mediante un contrato swap a una tasa de interés fija para pagar el 4%. ¿Se entiende? Hay expectativas contrarias entre las dos partes que contratan un swap. ¿Sí? O sea, en su momento a lo mejor tomaron un préstamo a 10 años y en su momento pensaron que lo mejor era una tasa fija y la otra parte pensó que lo mejor era una tasa variable. Pero a medida que va pasando el tiempo, ven que en realidad
este que tiene una tasa fija puede tener la expectativa de que la tasa de interés baje, entonces quiere intercambiar tasa, y este que tiene una tasa variable puede tener la expectativa de que la tasa de interés suba, entonces quiere intercambiar por una tasa fija. ¿Sí? Tiene las mismas características que el otro, profe, varios vencimientos y Varios en este vencimientos, caso y en tasas eso, diferentes. claro, y en esos vencimientos se produce en cada uno de ellos la compensación. ¿Sí? Entonces, me llegó el vencimiento. La tasa de interés de los bonos del tesoro era 0,8 en vez de 1, y hay una compensación de 0,2 puntos entre las partes. Uno ganó y uno perdió, porque tenían dos expectativas contrarias. Hay una que acertó y la otra que no. Entonces, la que acertó le fue bien, a la que pifió, digámoslo en estos términos, le fue mal. Termina Y se pagando. vuelve a pactar para el próximo vencimiento. Claro. Bien. Bueno, vamos a la diversificación, que es la tercera herramienta. Podemos tener dos tipos de diversificación. Una diversificación puede ser aleatoria. Entonces, en esa diversificación aleatoria no se estudia los activos en los que se invierte, simplemente se invierten varios activos para atomizar el riesgo. Alguno del simulador puede haber hecho esta diversificación aleatoria. Dijeron, a ver, bueno, invierto en esto, sin hacer mucho estudio. Entonces hicieron una aleatoria. ¿Sí? Compraron esos 5 activos que les pedía el simulador sin hacer un análisis especial de esos activos. ¿Sí? Simplemente compraron 5 activos distintos, pues se los pedía el simulador. Pongamos en un caso real, bueno, compró un 20% de bonos, 20% de acciones, 20% de bonos dólar link por si se va el dólar, y así. ¿Sí? Pues invirtiendo en distintos tipos de activos con distintas características para que si le va bien en uno, ¿sí? En otro le puede ir mal y así. Para minimizar el riesgo de que invertir en un solo activo y que ese activo le vaya mal y chao, pierda plata. O la diversificación selectiva, seguramente Leandro y Erika hicieron una diversificación selectiva. Entonces seleccionaron distintos tipos de activos para reducir la pérdida porque pensaron que esos activos iban a tener una respuesta positiva, iban a subir de precio, y entonces hicieron una diversificación selectiva, analizando en qué tipo de activos iban a invertir. ¿Sí? Esa es la diferencia. En los dos invierto en varios activos, sí. En una lo hago a sabiendas de que me puede ir bien o estudiando el mercado, los gráficos, lo que sea, los indicadores, y en el otro invierto 20, 30, 25, 50 y chao. Y de esa manera diversifico. Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta del práctico. Profe, sobre no entendí la parte de la compensación. ¿Cuál? Digamos, esa acción de compensación, ¿quién la hace? No me quedó bien claro. ¿Pero en la diversificación en qué? En el anterior, cuando puso el cuadro del Excel. ¿Está? Eh, No, porque hay o está el ROFEX o está la cámara de compensación de la bolsa, según donde hayas comprado el contrato futuro, y entonces en esa cámara de compensación tenés que pagar la diferencia si saliste perdiendo y cobrar la diferencia si saliste ganando. Listo, ya está, ¿Eh? perfecto. Sí, sí. Claro, se dan ambos casos, nada más que ahí en el ejemplo le quedó en el medio y parecía como un paso más. Claro, claro, eso, Juli. Me quedó ese ruido. Perfecto. Yo lo entiendo, Lea, no sé cómo no entendí qué hizo en el simulador para estar un poquito más cerca, pero algunas cosas se las entiendo. Algunas. Hoy los chicos estábamos charlando en el grupo cuál fue nuestra estrategia. Le contábamos con Eric cómo fue la estrategia que tuvimos para poder, digamos, sacar un porcentaje. Y lo que nos hicimos nosotros fue mucho análisis fundamental. Buscamos mucha información de empresas, balances
mucha nota, y en función de eso, bueno, obviamente también nos la jugamos por algunos activos, que al principio nos empezó a ir bien y después bajamos, y después vendimos y buscamos 2 activos fundamentales, y bueno, de ahí sacamos mucha diferencia. Pero fue mucho análisis fundamental lo que hicimos con él. Miro, Sí, mucho. reivindicando el análisis fundamental. Sí, el Mirgor, por ejemplo, es rapidito. Sí, sí, Mirgor dale, salió dale, una que es nota, interesante. Mirgor salió una nota que, además de seguir diversificando sus productos, Sí. que ahora se está metiendo, hizo una inversión en chip para camionetas Toyota, que es su primer cliente. Sí. Es una empresa que tiene mucho líquido, tenía mucho líquido, entonces los tipos quisieron, agarraron y, te lo voy a tratar de explicar. O Sí, sea, sí. quisieron, recompraron sus acciones. Como sus acciones estaban sobrevaluadas, lo que hicieron fueron recomprar sus acciones. Entonces Ujú. dijeron, bueno, esto, durante 365 días, a partir de hace 2 meses atrás, lo que hicieron fue, bueno, vamos a retirar del mercado tantas acciones por día para dárselas a nuestros empleados, gerentes y demás. Entonces, interpretamos con la ERI que, como es oferta y demanda, en la medida de que había menos acciones y que las retiraban, iban a ser más valuadas. Ujú. Y entonces lo que hicimos fue invertir gran porcentaje, digamos, de lo que teníamos en las de Mirgor cuando valían 3.200 pesos cada una. Y Sí. las vendimos cuando valían 4.000. Ajá. Cuando, bueno, obviamente, ¿no? Empezamos con los indicadores, entendimos que iba a tener un ajuste, entonces vendimos. Y ahí le sacamos mucha diferencia con Ujú. Mirgor, además de otras cuestiones. Y con Cepu, también tuvimos mucha suerte. Ahí más que nada hicimos análisis técnico y tuvimos mucha suerte porque las compramos cuando estaban en 60 y las vendimos en 90. Y Uh. compramos 500 acciones en Cepu. Y bueno, y así. Y en Despegar también hicimos un análisis fundamental. Bueno, pero nos basamos básicamente, sin perder más tiempo, en eso, análisis fundamental. No, no, no estás perdiendo tiempo. No, no, para nada. Tal vez les Eh, pueda ayudar a los demás, sí, es lo que hicimos nosotros. me dijiste que en Central Puerto hicieron análisis técnico. Sí, en Central Puerto hicimos análisis técnico, porque al principio, tanto como Aluar y como Cepu, que también buscamos mucha información, Aluar era una de las 7 acciones que más iban a valorizar este año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Mirgor, que era una de las 7, estaba dentro de la promoción industrial, por lo cual ¿Estaba tenía dentro de mucho qué? del beneficio industrial, de la promoción industrial. Ah, Entonces, esa era una de las cualidades que nos hacían entender que nada, que las acciones se iban a seguir valorizando. Claro que ya Eh, estaban altas en su momento, pero que iban a claro, seguir subiendo, porque estaban bastante nosotros altas cuando empezamos. Claro, nosotros en 3.200, Juli, pensamos que ya estaban muy altas y en realidad ya estaban sobrevaluadas, pero fue una estrategia de la empresa, porque ellos Claro. sabían que estaban sobrevaluadas. Pero ¿qué hicieron? Es justamente esto, recompraron sus acciones para que haya menos en el mercado. Entonces, al tener mucho líquido, tenían una cláusula de que las personas que adquirían esas acciones dentro de la empresa no las podían vender por 7 años. O sea que las acciones que se retiraban del mercado no las podían devolver, ¿sí? Entonces, por oferta y demanda, iba a subir el precio. Lo que hicieron fueron revaluar sus acciones. Y bueno, y es que nos dio ese resultado. Y nos dio la diferencia de 800 pesos por cada acción. Habíamos comprado, no me acuerdo si 25 acciones, una cuestión así. Y nos dio mucho dinero esa diferencia. Y así, ujú. bueno, O sea, algo parecido al quisieron hacer una réplica del Bitcoin, más o menos. ¿cómo sería eso, profe? No lo entiendo, perdón. Claro que el Bitcoin se valoriza mucho en los momentos de que le llaman halving, que sé yo, cuando eh, retiran Bitcoin del mercado, o sea, en determinado momento Claro, empiezan a retirar del mercado y en esos momentos es donde se produce en ese año y medio, que fue el año pasado, digamos, y se produce la suba más importante.
Bueno, eso es lo que dicen, qué sé yo. Eso es Sí, lo que leí el año pasado, digamos. sí, Así que bueno, pues quisieron replicar algo, me parece, algo parecido, sacando de circulación acciones y de esa manera revaluando el valor de las acciones. claro. Y además Mirgo es una empresa que el dueño es Caputo, que es una empresa creada por Macri, en realidad, que después se la Ponele, cede a Caputo. Bueno, investigamos mucho, la realidad que sí, nos metimos mucho de fondo. ponele que sea de Caputo, ponele. Sí, ponele, sí, totalmente. O sea, lo que dicen es que es de Caputo, después, bueno, No, no, lo que figura en los papeles es que es de Caputo. claro, es de Hasta el Caputo, exacto. 2007 era de Macri. Exacto. Sin entrar en política, no importa, No, se no los importa. comento como a modo dato, digamos, ¿no? A Claro, modo claro. dato. Y bueno, fue creada en ese momento, la crea Macri no me acuerdo puntualmente qué momento, pero el ascenso, si estudiamos el gráfico, el comportamiento de los precios, es alcista totalmente, es terrible Sí. lo que ha crecido esa empresa. Y nada, nos la jugamos por todas esas características que fuimos, digamos, recuperando, digamos, sacando del mercado, y bueno, nos tiramos el lance por eso. Dudábamos al principio, pero bueno, nos dio mucha rentabilidad. Sí, no, además que ha sufrido una reconversión importante esa empresa, como vos decís. O sea, Sí, empezó con componentes para auto, calefacción, aire acondicionado, qué sé yo, y después fue mutando a otras cosas, digamos. sí, sí, sí. Y despegar, cuando se empezó a abrir todo, las acciones subieron, por eso también teníamos despegar. Las compramos antes de digamos, en términos generales, se empezó, digamos, a dar apertura a todos los sectores y demás. Entonces, con la ERI dijimos, bueno, tanto las empresas de despegado, las que cotizan en bolsa, que se dedican a vender pasajes, Sí, el turismo. hoteles y demás, va a explotar, eso se va a ir, va a subir, para mí va a subir. Y bueno, fue esa una de las también que despegar nos dio durante 15 días, nos dio mucha rentabilidad, y en la primera vela roja, con el estocástico, que es la primera que te va cantando, vendimos. Y fue así tal cual, empezó a bajar y se ajustó, y bueno, pero así hicimos analizamos mucho el mercado, el contexto y la situación de la empresa, pero nos basamos más por análisis fundamental, que si bien es a largo plazo, nos dio resultado al corto plazo. Pero bueno, son estrategias. Bien, interesante. Gracias, profe. Gracias por compartirlo. No, por favor. Bueno, vamos a ya quedar poco tiempo, pero veamos, avancemos hoy y vemos si podemos, vemos hasta dónde podemos avanzar. Básicamente la unidad es la de control presupuestario. En una de esas vemos las diapositivas hoy, el martes en un ratito planteamos las dudas y vemos un Excel que tengo para mostrarles de cómo sería el control en la práctica, digamos, el control presupuestario en la práctica. Básicamente es comparar datos reales versus datos presupuestados, ¿sí? Tenemos los datos presupuestados de ventas, de costos, de gastos, etc. Y vamos a comparar con los datos reales para ver cuáles son las desviaciones o variaciones. Obviamente pueden ser positivas o negativas, o sea, puedo vender más de lo que planifiqué o puedo gastar menos de lo que planifiqué, por ejemplo. Vamos a analizar las causas de esas desviaciones, es decir, a qué se debe que vendí más o que vendí menos, o a qué se debe que gasté más, por ejemplo. Y puede haber dos razones fundamentales de esas desviaciones: una mala presupuestación, ¿sí? O una mala gestión de ventas, administrativa, de producción, etc. Entonces, hay sesgos en la presupuestación, hay personas que tienen, o jefes dentro de un área comercial, por ejemplo, que tienen sesgos de sobreexcederse en la planificación, es decir, colocar números excesivos cuando planifican, por ejemplo, las ventas, para que sobre como un incentivo para los vendedores para que traten de alcanzar ese objetivo que se sobreestimó a propósito, ¿sí? Entonces,
generalmente esos sectores, ¿qué pasa? En la comparación, en el control presupuestario, no solamente se hace el control presupuestario propiamente dicho, es decir, cuánto vendí contra cuánto planifiqué vender, sino cuánto vendí el año pasado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si lo estamos haciendo en pesos, tiene que ser en términos reales. ¿Sí? Entonces, muchas veces en la presupuestación no se llegó a lo que se esperaba llegar, o sea, tuvimos una desviación que es negativa, pero como los vendedores se esforzaron para llegar a ese objetivo, con relación al año anterior se vendió más. ¿Sí? Muchas veces hay jefes de venta que operan de esa manera, que gestionan de esa manera a sus vendedores, para tratar de que vendan más de lo que se vendió antes, por más que no alcancen el presupuesto. Y hay otros al revés, que tratan de ser un tanto pesimistas en el presupuesto, tratan de poner un número, por ejemplo, de ventas menor al que estiman que se va a dar, para cumplir el presupuesto, para sobrecumplirlo, y para esa manera no tener que explicar a qué se debe que se haya vendido menos que lo que estaba presupuestado. ¿Sí? Pero bueno, una vez que esa presupuestación se hace durante 3, 4, 5 años, se puede detectar qué área de venta, por ejemplo, está sobrepresupuestando, o qué área de venta está subpresupuestando, con esas dos motivaciones que les dije. ¿Sí? Y ahí hay que ajustar el presupuesto a lo que se estime como real, como que se va a dar. Ni sobreestimar ni subestimar el presupuesto, sobre todo en el de venta se da eso. ¿Sí? Y bueno, y en base al anterior, a una mala presupuestación o una mala gestión administrativa de ventas, de producción, se toman las medidas correctivas necesarias para que se pueda cumplir con ese presupuesto. ¿Sí? Se le brinda herramientas al personal, se lo capacita para que pueda gestionar mejor, o hasta se puede llegar a cambiar el presupuesto, a modificar, porque está mal efectuado, mal realizado. Bueno, vamos a ir acá. ¿Cuáles son algunas variables claves dentro de una empresa? Tenemos por un lado las ventas, los costos, los gastos, los precios promedio de ventas, los salarios, ¿sí? La nómina salarial, el nivel de rechazos que tenemos, por ejemplo, en un determinado producto en la parte de producción, el periodo de entrega, si cumplimos con el periodo de entrega a los clientes, por ejemplo, el tema crediticio, si nos quedamos cortos con los créditos o no, la gestión de cobranzas, que se mide a través del plazo promedio de cobranza, los inventarios, que vimos que se medía a través del ratio de rotación de inventarios. Son algunos de los conceptos claves que son susceptibles de medirse y de controlarse en una empresa. Entonces va a depender de cada sector, ¿sí? Qué puntos específicos vamos a controlar, vamos a medir, porque obviamente todo lo que se puede medir se puede controlar. Si no se puede medir, no se puede controlar. Bien. Estos indicadores, vamos a ir muy por arriba, vamos a ir a las partes importantes y sobre todo las partes o a los conceptos que yo les pregunto en los exámenes finales. ¿Sí? Los indicadores pueden ser ya en cualquier área, en el área comercial, en el área de recursos humanos, en el área de producción. Pueden ser indicadores financieros o pueden ser indicadores no financieros. ¿Sí? Pueden ser monetarios o pueden ser no monetarios. Por ejemplo, si estamos hablando de rechazo de producto, es un indicador no financiero. ¿Sí? Si estamos hablando de periodo de entrega o periodo de recepción de una compra, estamos hablando de indicadores que no son financieros. ¿Sí? Y pueden ser monetarios y no monetarios, es decir, medidos en dinero o no medidos en dinero. Algunos de los que les dije son no medidos en dinero. ¿Sí? Bueno, todos esos indicadores, algunos de los que les di y otros, se pueden seguir a través de un cuadro de mando. O sea, es muy importante en las empresas
tener un cuadro de mando donde podamos, a través de, no sé, 10, 12, 15 indicadores, medir cómo estamos cumpliendo con la labor en cada una de las áreas. ¿Sí? Es muy importante porque a través de esos indicadores nos puede dar señales de alerta. Básicamente, siempre los indicadores, los ratios, nos dan señales de alerta, como vimos en Financiera 1. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El control está compuesto por 4 elementos. Primero, el establecimiento de estándares, es decir, puntos de control específicos con estándares, ¿sí?, que se puedan medir. Por ejemplo, un estándar del área financiera puede ser el plazo promedio de cobranzas. Un estándar del área comercial puede ser gastos de publicidad, ¿sí? Gastos de marketing digital. Además de la venta, por ejemplo, ¿sí? Cantidades vendidas, precio promedio de ventas, ventas en pesos, ¿sí? Luego vamos a hacer la evaluación del desempeño, es decir, la medición de las ventas, las cantidades, entre otros, ¿sí? Vamos a comparar el desempeño con el estándar definido, es decir, vamos a ver la contabilidad o la estadística real, o sea, la ejecución que se ha dado en la empresa en relación a cada uno de esos estándares. Entonces, por ejemplo, si un sector de ventas tenía un plazo promedio de cobranza de 40 días y dio 48, quiere decir que está cobrando 8 días atrasado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa comparación del desempeño, vamos a decir, bueno, estamos cobrando 8 días atrasados, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas de que estemos cobrando 8 días atrasados? Y ahí tendrán que venir las explicaciones del área comercial, en este caso, diciendo por qué estamos cobrando 8 días atrasados. ¿Sí? Y la acción correctiva, o sea, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir ese plazo promedio de cobranza? Y, por ejemplo, establecer un descuento por pronto pago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos 48 días con un descuento por pronto pago lo voy a traer más hacia 40 días. ¿Sí? Pero bueno, es importante que tengamos en cuenta estos 4 elementos: estándares, evaluación del desempeño, es decir, ejecución, comparación del desempeño en relación a los estándares y la acción correctiva o las acciones correctivas. Eso también es muy importante, lo pregunto mucho. ¿Cómo pueden ser los estándares? Podemos tener estándares de 4 tipos. Podemos tener estándares de cantidad, estándares de calidad, estándares de tiempo y estándares de costos. ¿Sí? Entonces, estándares de cantidad. Y cantidad a producir, cantidad a vender, cantidad a comprar, cantidad a consumir de materia prima e insumos. ¿Sí? Pueden ser algunas de las cantidades que podamos establecer como estándares. ¿Cuántas cajas de vino tiene que vender cada sector comercial, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto vino a granel tinto se necesita para elaborar X cantidad de cajas? ¿Sí? Entonces, esos son estándares de cantidad. De calidad tiene que ver con el control de la materia prima e insumos, con la calidad de la producción, con la falta de rechazo en las entregas, con la falta de reprocesos, ¿sí?, en la producción. Entonces, ahí vamos a tener controles de calidad que, sobre todo, se van a dar en el área comercial, aunque también en el área de producción, aunque también se pueden dar en el área comercial. Pero puede haber estándares de calidad, por ejemplo, en el área de recursos humanos a través de las capacitaciones. Se puede medir qué tal resultó una capacitación del personal que se hizo en Excel, por ejemplo, en Excel avanzado. ¿Sí? Para establecer la calidad que tuvo la capacitación, para ver si volvemos a contratar o no a esa empresa para futuros cursos, por ejemplo. ¿Sí? Luego podemos tener estándares de tiempo. Y acá en tiempo tenemos todo lo que vimos en Financiera 1, plazo promedio de cobranza, rotación de inventario en días, ciclo medio de pago de proveedores. Pero también podemos tener horas máquina, horas hombre de mano de obra directa, de los presupuestos que van a rendir ahora en el parcial 2. Bueno, por poner algunos ejemplos, kilowatts consumidos. ¿Sí? Entonces,
esos pueden ser algunos de los estándares de tiempo, que el kilowatt consumido en el mes, por ejemplo, ¿sí? Y podemos tener estándares de costos, costo de producción, y dentro del costo de producción, materia prima e insumos, mano de obra directa, CIF, gastos comerciales, gastos administrativos, por ejemplo, ¿sí? Gastos de comunicación en el área comercial, gastos de movilidad y viáticos en el área comercial, ¿sí? Por ponerle ejemplos de estándares de costo que se pueden dar en las distintas áreas. ¿Qué voy a hacer yo? Generalmente les voy a preguntar qué tipo de estándares hay y cómo está relacionado eso con las áreas funcionales de la empresa. Es decir, por ejemplo, ¿qué estándares de calidad podemos colocar en el área de producción? ¿Qué estándares de tiempo podemos tener en el área financiera? Por ejemplo, ¿sí? O sea que es muy importante lo que vimos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, y también lo que vamos a ver en las próximas, donde tenemos las principales áreas de control, obviamente tienen que ver con las áreas funcionales. Producción o operaciones, sobre todo en una empresa industrial, o también operaciones en una empresa de servicio. Vamos a tener controles de producción, para que se cumpla lo programado, lo planificado, en cuanto a unidades producidas, tiempos, métodos, procesos productivos. Controles de calidad para corregir cualquier desvío que se dé en la obtención de los productos, el rechazo en la producción de los distintos bienes que la empresa elabora, etc. ¿Sí? Control de costos, costo de mano de obra, estamos en el área de producción, materias primas, costos indirectos, control de tiempos de producción, horas máquina, horas hombre, control de inventarios de materia prima e insumos, porque estamos en el área de producción. Si estamos hablando de producto terminado, vamos a hablar del área comercial, ¿sí? Control de mermas y roturas, control de pérdidas, control de operaciones, o control de mantenimiento, en cuanto a máquinas, equipos, tiempos muertos, etc. ¿Sí? Tiempos de parada de máquina, ¿sí? Área comercial, podemos tener control de ventas, que bueno, va a depender de cómo esté dividida la empresa en ese control de ventas. Unidades, cantidades vendidas totales por vendedor, precio promedio de ventas, importe, ¿sí? Por línea de producto, por tipo de producto, por cliente, por provincia, por región, de acuerdo a cómo esté dividido las ventas en la empresa, por sucursal, ¿sí? Pero en el área comercial también tenemos otro tipo de controles: promoción y publicidad, gastos de publicidad, gastos de acciones promocionales, marketing digital, control de costos por relaciones públicas, en una empresa que promociona ciertos eventos, ¿sí? También vamos a tener control de gastos de distribución. Vamos por la filmina 12, entremos 10 minutitos y terminamos. ¿Sí? Profe. Pues está por cortar. Bueno, profe. Bueno, en el área comercial les decía que también puede haber control de gastos de distribución, fletes pagados, inventario de producto terminado, como les decía recién, el control de armado de pedidos, o sea, qué rechazo hubo en el armado de pedidos, por ejemplo, el control de armado de camiones, ¿sí? Para la logística, el control de gastos de depósito, de logística, etc. ¿Sí? Todo eso podemos tenerlo como dentro del control de gastos de distribución en el área comercial. Y también podemos tener en el área comercial control de gastos, ¿sí? Gastos de acuerdo al objetivo, control de sueldos y comisiones, control de gastos de comunicación, control de gastos de movilidad, control de gastos de hoteles, de viáticos, etc. ¿Sí?
que puedan tener los vendedores para realizar su función. Y también podemos tener el control del servicio postventa, o sea, vimos publicidad, vimos promoción, vimos distribución y también el servicio postventa. Grado de satisfacción del cliente, esto es un control más cualitativo, ¿sí? Entregas completadas, tiempos en las entregas, ¿sí? También pueden ser objeto de medición porque pueden ser muy importantes para que la empresa se destaque en relación tiempo de respuesta de observaciones, de reclamos, ¿sí? También puede ser otro indicador que se puede medir. Luego tenemos el área administrativa y financiera. Vamos a controlar los gastos del sector, obviamente. Eso va a ser el primer control que va a tener el área comercial o financiera. Gastos del sector. Y vamos a tener control de cobranzas, plazo promedio de cobranzas, condición de venta promedio. Vamos a comparar la condición de venta promedio, por ejemplo, 32 días contra el plazo promedio de cobranza, 42 días. Es decir, que quiere decir que estamos cobrando 10 días atrasados. Vamos a colocar lo que es tolerable dentro del atraso. Supongamos, ponemos 5 días de tolerabilidad y vemos lo que se excede de 5 días, a ver cómo se puede manejar. Y bueno, y el control de cobranzas puede ser por vendedor, por sector de ventas, por región, por provincia o por sucursal, de acuerdo a cómo esté distribuido el sector comercial dentro de la empresa. Y bueno, el control presupuestario, el control de caja, ¿sí? Ver cómo se dio el control presupuesto de caja en relación a lo que pasó en la realidad. Si habíamos previsto que necesitábamos un préstamo, por ejemplo, de 100.000 pesos, ¿qué pasó en la realidad? Si necesitamos más, si necesitamos menos, ¿sí? El presupuesto económico, también controlar para ver cuál fue el resultado planificado y cuál fue el resultado real que se dio. El presupuesto de inversiones, el presupuesto de financiamiento, etc. Y el control de pago a proveedores. Cómo se cumplió con el pago a proveedores en cuanto al ciclo medio de pago, en cuanto a no haber tenido problema con los proveedores, a mantener los proveedores que son fundamentales o que son estratégicos para la empresa, etc. ¿Sí? Puede haber controles cuantitativos en plata o cualitativos. ¿Sí? En recursos humanos podemos encontrar control de asistencias, control de tardanzas del personal, control de cantidad de personal por sector, por oficina. Entonces podemos establecer, en una empresa grande sobre todo, que tal oficina tiene que tener tantas personas y ver si se excedió, si estamos de acuerdo a lo que se había planificado para cada sector. El control de vacaciones, que el personal se tome las vacaciones correspondientes, establecer las vacaciones en el periodo que corresponde, de octubre a abril, el control de sueldos y jornales, el de cargas sociales, si hay una empresa que está reduciendo personal, si se van dando los despidos programados, por ejemplo, ¿sí? Es muy feo, pero a mí me ha tocado. A mí me ha tocado que me despidan y me ha tocado ejecutar las dos cosas. Bueno, esto más lo vamos a ver en el ejercicio, o sea, en el ejemplo que les quiero mostrar. Vamos a tener un control periódico, que puede ser semanal. Generalmente los controles semanales se van a dar en las ventas, en las cobranzas, ¿sí? Puede haber controles mensuales, generalmente los controles de gastos son controles mensuales. Después puede haber controles mensuales y trimestrales, es decir, miramos un mes en forma individual y miramos un trimestre, un cuatrimestre, si un periodo más largo, porque en un mes se puede perder o sea, se pueden perder los datos exactos, porque puede ser que un vendedor quiso vender más en un mes para ganar más comisiones y al otro mes se excedió en el presupuesto, entonces vende menos, entonces eso puede ir variando de mes a mes, pero en un periodo de un trimestre, un semestre, eso se estabiliza, ¿sí? Como todo gasto que se realiza en una empresa. Por tanto, el control puede ser periódico, acumulativo, es decir, puedo controlar el mes de abril y puedo controlar el mes de enero hasta abril, por ejemplo.
¿Sí? ¿Qué pasó en esos 4 meses? Puede haber control de porcentajes, ¿sí? No solamente en cuanto, por ejemplo, en cuanto me excedí en los gastos, qué sé yo, en el sector administrativo financiero me excedí en 165.000 pesos en los gastos del primer trimestre del año. Bueno, ¿qué porcentaje significa esa plata? ¿Sí? Que te da una idea más acabada de que si está tan bien, si está tan mal, digo, o no tanto. ¿Sí? Y también es muy importante lo que les decía recién, el control versus el año anterior. ¿Sí? Porque eso nos da una pauta de si la empresa está creciendo, si está gastando más, si los costos son más elevados o no. Bueno, y hasta acá vamos a llegar con lo más importante. O sea que ya vieron lo que hemos visto, ¿sí? Cuáles son los pasos para el control, sobre todo, y cuáles son las áreas funcionales, los distintos controles que se pueden dar en las áreas funcionales, y qué etapas tiene el control en una empresa. Eso es lo más importante. Y el martes vemos el ejemplo práctico. ¿Sí? Bueno, profe. Así que bueno, Bien, le mandan saludos a los recuperatorios. Creo que este fin de semana salen de paseo y ya van a cada uno de ustedes, o a los que vinieron. bueno, gracias. Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, nos vemos, gracias. Bueno, buen fin de, nos vemos. Buen fin de. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta particular? Sí, sí. Estaba revisando nuevamente la fecha de los globales y en el caso de financiera sería el 25, si no me equivoco, de noviembre. Financiera, sí. Bien. Le quería preguntar porque supuestamente voy a tener un viaje esa semana con la empresa, fuera de la provincia, Sí. y no sé si eso se puede llegar a justificar o si directamente puedo pasar al recuperatorio, ¿cómo lo Sí, puedo sí, solucionar? no necesariamente tenés que rendir el global para poder rendir el recuperatorio. O sea, tenés las dos opciones. Puedes Ah, bien. hacerlo o no, o puedes dejarla pasar y rendir directamente el recuperatorio. No hay Ah, bien. penalidad. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Creo que en el título era que si no te presentaba al global, por ejemplo, no podías rendir. No, no, en esta materia no es así Recuperatorio. porque la norma no dice eso. Entonces, Ah, bien. Bien, bien. Bueno, perfecto, entonces. bueno, Era mi duda, pues. bueno, dale, Nico. Muchas gracias. Buen fin Nos de, profe. vemos. Chao. Ok.